Aquí comienza Días de Conversación Prime. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro de nuestros Días de Conversación a través de Cautiva 101.3 en San Fernando. Nos acompaña Espacio Claustro, Bicho Luciani, este sábado en Espacio Claustro, el humorista que estará en el Festival de Olmué, primero aquí en San Fernando, en Espacio Claustro, O'Higgins 862. El COM que está en el ADN de las nuevas generaciones. Para tus vacaciones, las bazucas, los parlantes para llevar tu música y los pendrive en el COM. Manuel Rodríguez 689. Estamos comunicados a través del Zoom, una de las formas que la tecnología nos brinda para poder conversar en directo y en vivo con quienes están a kilómetros de distancia. Cómo ha avanzado de la tecnología, una de las pocas cosas buenas que nos dejó, o quizás la única casi, la pandemia. Y cuando hablamos de comunicaciones, sí es porque esto debiese ser parte o es el primer paso que se da en torno a la inteligencia artificial. Un tema que está muy en boga, una situación que se comenta mucho y un tema que preocupa a mucha gente. Para tal efecto estamos junto a Sofía Valenzuela Águila. Ella es la Seremi de las Ciencias de la Macrozona Centro. Ella es Seremi en O'Higgins, en el Maule, en Ñuble y en Biobío. Sofía, ¿cómo está? Gusto de saludarle. Hola, muy buenas tardes, Jaime. Bien, aquí estamos hoy día en Concepción, así desplegándonos por distintos lados de la macrozona. Y queda más cerca que Rancagua, a casa, a Chillán, usted es chillaneja. Chillaneja sí, pero estamos, la Seremía en sí, la oficina está acá en Concepción. ¿Ya? Y de ahí nos desplegamos a las 4 regiones que nos competen. Así que mañana estaremos en Chillán y en Talca. Ah, qué bien. Seremi, sí. Uno de los temas que preocupa y que ha habido preocupación de parte del Estado es cómo aplicar esto de la inteligencia artificial en forma adecuada, correcta, honesta, que no sea un instrumento que mal se utilice. Yo creo que en primer término a lo mejor podríamos aclararle a la gente que nos escucha y nos ve qué es específicamente la inteligencia artificial. Sí, la inteligencia artificial uno generalmente se imagina, y quizás porque hemos visto muchas películas o leído bastante en ciencia ficción, que va hacia el ámbito del desarrollo de robots que vayan a ser casi humanos. Y la verdad que claro, que ese es un ámbito de desarrollo de la inteligencia artificial, pero la base de todo aquello es que es una tecnología que nos permite procesar miles y millones de datos utilizando lo que nosotros llamamos algoritmos o procesos, ¿cierto? Para generar distintos modelos de predicción, modelos que nos permitan educar o modelos que nos permitan enseñar en distintos ámbitos de nuestras vidas. Entonces la inteligencia artificial es un término que se está usando desde el año 1950 a la fecha, pero probablemente durante la pandemia y post-pandemia es donde más hemos escuchado hablar de la inteligencia artificial, dado que durante esa época tuvo un mayor auge y un mayor desarrollo. Entonces la inteligencia artificial, para sacarlo un poco, porque la gente, cuando hablamos de inteligencia artificial, normalmente nos referimos y se pone, a través de tú puedes imitar la voz de alguien, puedes hacerlo aparecer hablando contigo de diferentes formas, pero no es aquella persona, sino que imita tu voz a través de un fragmento que tú puedes subir y de ahí en más desarrollar todo. Efectivamente, cuando hemos visto, ¿cierto?, a lo que hoy en día uno podría decir que es casi un plagio, ¿sí? No siendo plagio per se, porque en el fondo lo que hace es, tomando información, por ejemplo, música de un cantante específico. Entonces, lo que se hace, lo que uno dice es alimenta el modelo, o sea, tomamos todas las canciones de ese cantante o de esa cantante, ¿sí? Se las entregamos a nuestro computador, ahí procesa todos estos datos, entonces aprende cuáles las notas musicales que más frecuente usa, cómo las combina, y también aprende cuáles son las letras y la forma, el estilo de letras que tiene ese cantante o esa cantante. Entonces puede generar solo en base a eso, a esa información, no puede crear algo nuevo, pero en base a esa información podría generar una nueva canción con letra distinta utilizando el mismo tipo de música dentro de lo que uno le entregó. Entonces ahí tenemos una forma de utilizar la inteligencia
quizás mala forma, ¿cierto? Porque Claro. eso lo puede hacer un tercero. Y ahí entramos en problemas de propiedad intelectual, ¿cierto? O derecho de autor en este caso. ¿A quién le corresponden los beneficios que pudiesen salir de esta tercera canción, ¿cierto? Que no la generó el artista, pero que la generó un tercero a partir de la información que obtuvo al alimentar con todas las canciones que tenía de ese artista específico. ¿Por qué el Estado, a través del gobierno, está tomando medidas de protección y instruyendo a los funcionarios del Estado para una buena utilización de esta nueva herramienta? Sí, efectivamente, nosotros como Ministerio de Ciencia estamos desarrollando, y nuestra ministra Aysén Echeverri ha sido muy activa en aquello, desarrollar y actualizar una política de inteligencia artificial, en primer lugar, en el cual se hizo el año pasado, en la última semana de octubre, una cumbre en Santiago, donde participaron cerca de 24 países de Latinoamérica y el Caribe para ponerse de acuerdo un poco cuáles van a ser estos desafíos éticos y cómo queremos usar la inteligencia artificial, poniendo siempre a las personas por delante. O sea, en el fondo, que la inteligencia artificial llegue a ayudar y a beneficiar nuestro trabajo, nuestra calidad de vida, etcétera, pero no a afectarnos. Entonces ahí vienen los desafíos éticos, que hay que conversarlo entre los distintos países y buscar consensos, y eso es mucho más fácil obviamente entre países que están latinoamericanos, que están más o menos al mismo nivel de desarrollo de inteligencia artificial, unos un poquito más, otros un poquito menos, pero más o menos las mismas capacidades, y además que tenemos un estilo de vida y sociedades muy similares. Entonces quizás lo que pudiese ser desarrollado por inteligencia artificial en países del hemisferio norte, a lo mejor en nuestro continente, Latinoamérica y el Caribe, a lo mejor no es tan adecuado todavía implementarlo, dado que podría afectar nuestra calidad de vida o otro tipo. Entonces por eso es importante ponernos de acuerdo y decir cuáles son estos desafíos éticos. Y a su vez, como gobierno también se está implementando la inteligencia artificial para poder utilizarla en distintos procesos, en los distintos ministerios, pero siempre colocando a las personas primero. O sea, la persona va a estar por sobre lo que pudiese hacer la inteligencia artificial, sin afectar la vida de cada uno de nosotros. ¿El Big Data es parte de esta inteligencia artificial? Sí, es parte fundamental de la inteligencia artificial, porque en el fondo la gracia de la inteligencia artificial es que puede procesar miles y millones de datos. ¿Ya? Y a partir de esos miles y millones de datos puede generar distintos productos, modelos de predicción, etcétera. Entonces esa es la gran gracia que tiene esta inteligencia artificial. Y ahí entonces, cuando estamos hablando de datos, ahí tenemos que ir viendo, por ejemplo, la calidad de los datos, el consentimiento de entregar la información o de entregar el dato, porque uno podría recopilar datos, pero siempre y cuando, ahí viene un aspecto ético, por ejemplo, datos relacionados con la salud. Yo, paciente, tengo que consentir a que mis datos puedan ser utilizados para X cosas, ¿cierto? Entonces hoy en día todo eso está dentro de los derechos del paciente y uno firma, ¿cierto? Y conscientemente dice que pueden ser utilizados sus datos o si no quiere que sean utilizados. Entonces siempre es importante en ese sentido la calidad del dato, la obtención del dato, cómo obtengo yo el dato, ¿cierto? Que sea informado de donde quiera que se provenga. ¿Podría ser entonces la inteligencia artificial, si yo decido entregar mis datos de salud, por ejemplo, una buena herramienta para buscar solución al problema? Sí, efectivamente, y de hecho en varios países ya se está trabajando mucho en lo que es el uso de los datos en salud para ir avanzando hacia lo que es medicina más preventiva. Porque hoy en día en la mayoría de los países, y también así en Chile, la medicina actúa cuando uno está enfermo. Claro. Claro, ¿cierto? Y acá en Chile y en Latinoamérica en general diríamos que uno va al médico cuando está enfermo o enferma. No va como, salvo los niños que van al control sano, uno debiese seguir con esa misma práctica, el control sano, hasta los 100, 120 años. Entonces, si nosotros empezamos a utilizar la información de todas las personas que viven en nuestro país, las podemos ir categorizando por edad, por género, etcétera, por etnia o lo que sea, podemos ir tomando información e ir avanzando hacia modelos de medicina preventiva. Entonces, cada año a lo mejor nosotros podríamos ir a hacer un pinchazo, ¿cierto? Tomar muestra de sangre, tener distintos parámetros ahí, y en base a esos parámetros
ponerlo en el modelo y el modelo dice, esta persona está bien, no se ve ninguna alerta amarilla, ni roja, ni nada. Pero podría aparecer una banderita amarilla, entonces de forma preventiva el médico o la médica le va a decir que en realidad sabe, usted parece que o podría ser que va a desarrollar esta enfermedad, así que cuídese, haga esto, lo otro, y vamos previniendo enfermedades, y eso obviamente al Estado le va a poder significar un ahorro importante en lo que es el ámbito de la salud. Desde ese punto de vista, ustedes como Ministerio de la Ciencia en un futuro pasarían a ocupar un papel muy importante de seguir manejando la inteligencia artificial, podrían ser un papel importante en la coordinación de los ministerios y de todo el actuar del Estado. Se podrían transformar en un monstruo, pero positivo, podría ser. Monstruo por el tamaño, cuando hablamos de monstruo. Claro, la idea de nuestro Ministerio de Ciencia, un ministerio, lo bonito de ello es que es un ministerio transversal y puede trabajar con prácticamente todos los ministerios, entregando información, entregando evidencias científicas que pueden ir apuntando hacia el desarrollo de nuevas políticas públicas, por ejemplo. Entonces, en el ámbito de inteligencia artificial nosotros trabajamos, no es que el ministerio haga todos estos modelos, sino que lo hacemos con las universidades. Nosotros financiamos proyectos para que las distintas universidades puedan llevar adelante, o centros de investigación, estos estudios. Por lo tanto, invertimos ahí a través de financiamiento de diversos proyectos. Y ahí obviamente se pueden tener modelos para el Estado, y como ministerio también podemos alojar bases de datos importantes ahí que sean útiles para los diferentes ministerios en el ámbito, por ejemplo, agrícola, ambiental, de salud, solo por mencionar algunos. ¿Y cómo va esa colaboración? ¿Hay buenas iniciativas en el país y acá en la macrozona centro-sur, como lo llamamos, en respecto de la inteligencia artificial? ¿Las universidades están trabajando en aquello? Sí, efectivamente, todas las universidades de nuestra macrozona tienen algo en inteligencia artificial, ¿cierto? En el caso de O'Higgins, la Universidad de O'Higgins tiene un grupo que está investigando y trabajando con inteligencia artificial. De hecho, tienen varios robots ahí que incluso participan bastante en lo que son los festivales de la ciencia, con los programas de Explora. Para niños y niñas, sí, ahí seguramente quienes han participado ahí los han visto, pero también hacen investigaciones en ese ámbito, así que O'Higgins está bastante bien, las otras 3 regiones también, y en el caso de la región del Biobío, este año, en marzo, debiese iniciarse un doctorado en inteligencia artificial, que es el primer doctorado de inteligencia artificial en Chile y en Latinoamérica, y es un doctorado en el cual participan las 4 universidades del CRUCH que están acá en la región del Biobío, que son la Universidad del Biobío, la Universidad Católica de la Santísima Concepción, la Universidad Santa María y la Universidad de Concepción. En Chile, ¿en qué pie está dentro, acá en Latinoamérica, respecto a la utilización o investigación de la inteligencia artificial? Chile, y como lo ha dicho nuestra ministra de Ciencia, Aysén Echeverry, está muy bien pie en respecto a inteligencia artificial. Tenemos 2 centros de investigación en Santiago, uno de ellos que se dedica bastante a lo que es el desarrollo de inteligencia artificial, de esta tecnología, y otro que lo hace estudios más bien desde el ámbito de la sociedad, de los ámbitos sociales, cuál va a ser el impacto de la inteligencia artificial en distintos quehacer de nuestra vida. Así que ahí tenemos varias investigaciones también en las distintas universidades, y lo más interesante es que también hay varias empresas que ya están utilizando la inteligencia artificial y cada vez más. Así que estamos bastante bien parados como país en Latinoamérica en lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial. Esta macrozona que usted tiene que trabajar es una macrozona evidentemente agrícola. Y allí hoy día con la escasez de agua, en este verano el calor puede producir muchos efectos catastróficos como lo vivió anteriormente. ¿Se trabaja en aquello de cómo poder predecir o anticiparse a través de la inteligencia artificial algunos fenómenos? Sí, efectivamente hay varios proyectos de investigación que se están llevando adelante, cuyo objetivo es principalmente, por ejemplo, ir utilizando esta información para
poder decir el próximo año lo que más conviene sembrar es tal y tal cultivo en base a, por ejemplo, lo que se proyecta de condiciones climáticas, tipos de suelo. Ahí también entran en juego otros factores como el uso o no de algunos distintos agroquímicos, precios y demás. Entonces hay modelos que están apuntando a aquello, pero sobre todo en lo que es cambio climático también, que obviamente es mucho más macro, y ahí sí se incluye el factor, por ejemplo, disponibilidad de agua, riego y otros. Así que tiene hartas aplicaciones en la inteligencia artificial. Yo creo que falta gente, faltan recursos de repente como para llevar adelante todas las ideas que surgen cuando los investigadores e investigadoras empiezan a conversar de distintas temática, y sobre todo que lo bonito de esto es que también permite el trabajo entre distintas disciplinas. O sea, acá no solamente pensemos que la inteligencia artificial la van a desarrollar, uno lo asocia normalmente a ingenieros o ingenieras, pero también va a ser muy relevante el rol que tengan los sociólogos que están involucrados hoy en día, desde sociólogos y sociólogas, por ejemplo, para ver cómo esto va a ir afectando a las distintas comunidades. También desde la educación, cómo vamos a ir utilizando la inteligencia artificial para educar a nuestros niños y niñas y adolescentes, que hoy en día es una realidad, ¿cierto? Entonces nos está presentando distintos desafíos. Cómo educamos con inteligencia artificial y cómo evaluamos y qué es lo que queremos que los niños, las niñas, los adolescentes, cómo queremos que ellos aprendan hoy en día, que es una realidad totalmente distinta a la que teníamos incluso hace 5 años atrás. Entonces ahí se nos presentan nuevos desafíos también. Claro, porque estaba pensando de la responsabilidad que nos corresponde asumir como personas individuales en la buena utilización de esta herramienta, que si tengo mayores habilidades puedo aprender mucho más de ella y mal utilizarla. Sí, efectivamente, como la inteligencia artificial, como toda tecnología, ¿cierto? Uno la desarrolla para un buen uso, pero también la humanidad, nuestra historia nos ha enseñado que todas las tecnologías siempre se desarrollan para ir en beneficio de nuestra sociedad, en beneficio de cada una de las personas, pero nunca falta de repente un mal uso de las tecnologías, y ejemplos hay a lo largo de toda nuestra historia, como desde el fuego, ¿cierto?, en adelante. Han habido siempre ejemplos de mal uso de la tecnología. Por ende, ahí también tenemos que, como bien dice Jaime, cada uno hacernos responsables del buen uso de la tecnología, comprometernos a usarla solo para bien, y no empezar a hacer, no sé, pues estos mismos plagios o hacer otro tipo de cosas que al final del día los únicos perjudicados vamos a ser nosotros mismos. Entonces eso va a tener que ir también, desde mi punto de vista, obviamente, educándose desde los niños pequeños, pero también en la sociedad más adulta, el buen uso de las tecnologías. ¿No es un riesgo esta utilización cuando esta pertenece a una persona que lo pueda manejar completamente, el creador de esta inteligencia artificial? ¿No es un riesgo de que exista una especie de manipulación del comportamiento de la sociedad mundial? Sí, un tema que se ha estado discutiendo bastante, no solamente por el uso de la inteligencia artificial, pero en general hoy en día con distintas tecnologías, ¿cierto? Claro, uso de datos o estas mismas adicciones a celulares, que estamos curiosamente en una época, en una era donde hay mucha información, demasiada información, donde muchas veces la gente lee algo sin cuestionarse si es verdadero o la fuente de dónde proviene, etcétera. Entonces caemos un poquito en la desinformación también, y por ende aquí volvemos nuevamente al sistema de educación. Por eso decía que tenemos que replantearnos cómo vamos a enseñar y qué es lo que vamos a enseñar. Hoy en día el pensamiento crítico se va a hacer mucho más crítico, mucho más relevante, ¿cierto? Que las personas sepan cuestionar y diferenciar aquello que no podemos decir verdadero porque no hay nada que sea 100% certeza, ¿cierto? Pero obviamente diferenciar y sobre todo fijarnos las fuentes donde estamos obteniendo la información. Y esto ya ocurre, ¿cierto? Hoy en día hay que ser muy cautos, sobre todo con fotografías y cosas que llegan de zonas que están en guerra a veces, o en otras cosas que hemos visto que son
generadas artificialmente o son sacadas de contexto las fotografías, imágenes y otros. Entonces ahí obviamente la responsabilidad va a ser de cada uno de quienes generan esta información por un lado, y ahí viene la parte legislativa que está nuestro Ministerio de Ciencia también trabajando en estos desafíos éticos. O sea, una cosa es claro, ¿qué pasa con el mal uso de esta tecnología para generar o manipular, ¿cierto? Claro. Gente. ¿Qué Ahí- es lo ahí que se- podemos hacer para evitarlo? Claro, con esto, mire, con su respuesta me hace sentido el hecho de que ustedes a través del Ministerio de la Ciencia estén trabajando en el control de las fake news. Todo. Mire, recién de la conversación se me hace sentido por qué el Ministerio de la Ciencia se va a preocupar de las fake news, de cómo llega la información. De verdad que recién, y se lo digo muy en serio, recién me hace sentido el hecho de que ustedes estén encabezando esas ideas. Sí, bueno, para nosotros tenemos varios investigadores e investigadoras en las distintas universidades, ¿cierto?, que se han dedicado a este tema durante mucho tiempo. Y claro, hemos visto que es una amenaza y ya ha sido amenaza no solamente en nuestro país, sino que en países muy desarrollados como Estados Unidos y el Reino Unido en general. Ha generado problemas y por tanto queremos actuar de una forma más preventiva. En nuestro país todavía estamos a tiempo de ir avanzando en estas temáticas y por eso es que la comisión ahí sacó cerca de 72 recomendaciones, que son recomendaciones, Claro. ¿cierto?, para todas las personas, de cómo ir avanzando en esta temática y cómo nosotros tenemos que, cada uno, y como bien dices tú, Jaime, cada uno tiene que ser responsable de lo que hace, de lo que dice y de lo que cree, y sobre todo en esta época donde hay mucha información, llegan muchas cosas por WhatsApp de repente y la gente llega y lo reenvía sin leerlo dos veces, sin pensarlo dos veces, o en las redes sociales también aparecen cosas en Instagram, en ex Twitter, en X, ¿cierto? Claro. En Facebook, en otras que, claro, uno de repente dice, no, pero ¿será? Y hay que pensar dos veces hoy en día, ¿será? Y ahí uno tiene que ser bastante cauto. Y sobre todo a medida que vayamos avanzando más. Claro, ahí debemos preocuparnos de entender lo que estamos leyendo. La comprensión lectora va a ser fundamental hoy día, de aquí en más, para poder entender claramente lo que estamos leyendo y buscar su origen y ver que no estén pasando gatos por liebre, como podríamos decir aquí en la zona de campo. Exactamente, sí. Vamos a tener que ser mucho más cautos en lo que leemos, en lo que nos envían, no creer a buenas y a primeras, ¿cierto? Por mucho que uno confíe en la persona que le esté mandando la información, esa persona no generó la información, sino que ella inocentemente, y ahí quizás una cosa es bastante importante, una cosa es la desinformación y otra cosa es la mala información. O sea, que una persona esté mal informada no quiere decir que ella esté desinformando. Aquí lo que nosotros estamos viendo es la desinformación, que es alguien que lo hace con intencionalidad. Exacto. ¿Cierto? Y una persona puede estar mal informada, a lo mejor yo creí algo que no era, pero porque no tenía más herramientas para saber que no era, pero si alguien me lo aclara, yo acepto que no era verdad, o que no era así. Y ahí uno, claro, sin querer se lo envía a alguien más y a alguien más, pero al final, al minuto que uno se entera que, chuta, no era así, también preocuparme de decirle al resto, oye, en realidad yo te mandé una información que no era, yo pensé que era, pero no era. Entonces ahí pensé que, creí que, cobran bastante relevancia en estos tiempos. Sofía, yo quiero agradecerle estos minutos que ha estado con nosotros conversando a través de Radio Cautiva acá en San Fernando, y vamos a quedar pegaditos ahí. Esta entrevista queda en nuestro Facebook para que la gente la pueda ver, copiar, mirar y reenviarla, porque esta entrevista es de verdad. Es información verídica y comprobable la que pueden compartir. Gracias, así es, Jaime, ¿cierto? Y esperamos prontamente estar por ahí por San Fernando y visitarlos ahí, esencialmente. Y conversar un poco más de distintas temáticas que hay en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Sofía, muchas gracias. Que tenga una bonita jornada. Muchas gracias, Jaime, por el tiempo y por el espacio, y un saludo cordial a todos y todas quienes nos escuchan hoy en día. Muchas gracias. Bueno, estaba la conversación a través de inteligencia artificial, como es el Zoom, con Sofía Valenzuela Aguilera. Ella es la Seremi de la Macrozona Centro, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío,
del Ministerio de las Ciencias. Muchas gracias a usted también por haber compartido estos minutos. Una pausa al diálogo que aporta. En Cautiva ya vuelve Días de Conversación con Jaime Díaz.